Vamos a decirle a Don, ¿cómo? Con todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la palabra de Dios viene con todo. Ay, qué bendición, qué bendiciones. Qué oportunidad nos da el Señor para crecer, para ser mejores, para bendecir también a otros. Quiero que me acompañen, por favor, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, para que el Señor sea quien nos hable en esta hora, y que su Espíritu Santo nos hable el día de hoy. Vamos a ponernos en manos de Dios y preparar su corazón. Padre bendito, queremos agradecerte la oportunidad que nos das, Padre, el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, Señor, el día de hoy. Gracias por este culto, por este tiempo que nos has permitido pasar, por estos testimonios, Señor, por estas situaciones que estamos viviendo, Padre. Y en esta hora queremos ponernos en tus manos, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que la palabra que el día de hoy tú traes para nosotros dé fruto, bendito Dios, en nuestra vida. Que no salgamos como entramos el día de hoy, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable en esta mañana. Capacita a este siervo tuyo, Señor, habilítalo. Quita toda palabra de hombre, toda palabra que no traiga fruto, Señor, que no traiga edificación, consolación y exaltación para mis hermanos. Que salgamos edificados en esta mañana y convencidos de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos vamos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro primer libro de Samuel. ¿Se lo digo bien? El primer libro de Samuel, capítulo 17. Es una historia conocida desde el más pequeño hasta el más grande. Primer libro de Samuel, ya ves. Capítulo 17, vamos a leer los versículos del 1 al 10 y después vamos a leer del 32 al 47, por favor. Versículos 1 al 10 del primer libro de Samuel dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, de Efes Tamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre
que pelee conmigo. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, Él los entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. ¿Qué historia? La de David y Goliat. Una historia que desde chiquitos la conocemos perfectamente por la hazaña tan impresionante que es. Y si entendemos bien el contexto de lo que está aquí, entendemos lo que está sucediendo verdaderamente, vemos cómo es algo sorprendente, ¿verdad? Un pueblo que viene a acabar con otro, se asienta y está esperando solamente para dar el golpe, y de repente se levanta un soldado impresionante, un soldado prototipo, un soldado que ya quisieran todos los ejércitos contar con hombres como ese. Dice que Goliat medía cerca de 3 metros de altura, casi como yo, ¿no? No, más de lo que estamos aquí. Un hombre gigante, por eso le conoce como el gigante Goliat. Y aparte dice que era guerrero desde su juventud. Un hombre que había estado practicando en la guerra, que sabía la destreza de la guerra. Seguramente sabía cómo pelear, sabía cómo blandir una espada. Un hombre que nació para la batalla. Y también con una armadura impresionante. Vemos la descripción que nos habla la palabra de Dios, cómo nos va describiendo todas las cosas que venía cargando, y tan solo el peso de sus armas, de su armadura. Una cosa increíble, ver a un hombre de ese tamaño. No sé si han visto cuánto miden los cuates de la NBA, son impresionantes, los ves y dices: soy chiquito en comparación de ellos.
pues este cuate los superó a todos ellos, un hombre tremendo, pero además de eso, retador, ¿no? El cuate se levanta y lanza el reto hacia el pueblo, humillándolos, haciéndolos temblar, haciéndolos flaquear, haciéndolos temer por sus vidas. ¿Quién se iba a enfrentar a este cuate? ¿Quién se iba a atrever a salir al frente en contra de un guerrero como este? Yo creo que todo el grupo del pueblo que estaba ahí, que estaban escuchándolo, todos se voltearon a ver nosotros. ¿Vas? Órale, a ver, pues habla de aquel que es el que más valiente. ¿Se acuerdan de la película de Troya? Cuando empieza la película de Troya, están así también dos pueblos acampando unos contra otros para pelear, y de repente sale al frente uno de un pueblo grandote también, muy fuerte, y le hablan todos a Aquiles. Aquiles es el muchacho chicho de la película. Y viene Aquiles, y a pesar de que el otro cuate estaba más grande y más fuerte que él, en el primer golpe mata por su destreza. Aquí todos esperaban que alguien así se levantara, ¿no? ¿Quién se va a levantar en contra de este gigante? ¿Quién se va a levantar si pues ya las piernas te empiezan a flaquear cuando ves el problema enfrente? Cuando ves la situación, ¿cómo podría entonces ganarle un muchachito como un jovencito? Lo describe la Biblia, dice rubio y hermoso parece, pero era apenas un jovencito. Incluso cuando Saúl escucha que él quiere ir, ¿qué le dice? ¿Cómo vas a ir tú? ¿Cómo vas a ir tú? Inmediatamente lo menosprecia, ¿no? Pues cualquiera pensaría, ¿cómo le vas a ganar tú? Ni soldado eres. Ni soldado eres. Básicamente hoy en día nosotros, cuando enfrentamos una situación adversa, un conflicto, un problema, ¿a poco no llegamos a ver ese problema como un gigante? Cuando se enfrenta el problema, lo ves con una fuerza impresionante, ves que te va a acabar contigo esa situación. Un gigante en tus finanzas, un gigante en tu ministerio, un gigante en tu familia, en tu matrimonio. Muchas veces yo he escuchado en las predicaciones acerca de los gigantes, cuando predican acerca del cielo gigantes, derrotando gigantes. Nunca me había puesto el Señor para compartir acerca de esto. Pero es una realidad que cuando el problema está enfrente, todo nuestro ser se cimbra, todo nuestro ser siente uno que no va a lograr vencer, que no va a poder salir adelante, que no va a solventar ese conflicto. ¿Cómo se siente cuando un familiar está en una crisis de enfermedad? ¿Cómo se siente uno cuando un hijo está así? ¿Cómo se siente uno cuando viene un problema en el matrimonio y siente uno que está a punto de romperse la relación y que ya no hay para atrás, ya no hay por dicho, hacia adelante, sino para atrás y nos separamos? Cuando ya la situación está tan tensa, tan difícil, que tú sientes que todo se acabó. Y esto sucede en el mundo. Se levanta el gigante y te pones a temblar. Se levanta el gigante y no sabemos qué hacer. ¿Cómo enfrentar a ese gigante? Cuando el pueblo de Israel enfrentó el mar, cuando el pueblo de Israel enfrentó el desierto, todos salieron muy felices de Egipto.
Pero en cuanto vinieron los problemas, en cuanto vino la angustia, en cuanto vino la bronca, ¿qué dijeron? ¿Para esto nos has sacado de Egipto? ¿Para eso salimos de Egipto? ¿Nos has traído a morir en el desierto? Está el mar enfrente, nos has traído a morir, ya sea por la espada del faraón o ahogados en el mar. ¿Para eso nos has traído? ¿Y qué dijeron? Estábamos mejor en Egipto. No teníamos que comer allá. Y es frecuente, mis hermanos, que cuando viene la situación, el problema, nuestra fe menua. Y damos para muchas veces. Flaqueamos y queremos regresarnos a Egipto. Por el miedo al ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Ahora que soy cristiano ya ni me hablan. No, es que si doy el diezmo de mis primicias o mi ofrenda no me va a alcanzar el dinero. Mejor voy y pido prestado y te regresas. Te regresas en el camino que ya una vez anduviste. Ese gigante que se levantó en contra del pueblo de Israel los hizo temblar, los hizo palidecer. Y solamente un jovencito se levantó en contra de él. Hay veces que queremos pactar con el enemigo que está enfrente. Queremos, acariciarle el lomo al perro bravo, sin saber que el gigante no está ahí para hacer un trato contigo. El gigante está ahí para destruirte. El gigante está ahí para acabar. Si le das la menor oportunidad, te va a destruir. Con el gigante no se hacen pactos, no se hacen acuerdos. La carne, el pecado y el león chimuelo que quiere devorarte, pero son enemigos, y con ellos no se puede hacer acuerdos. Por eso es increíble que este jovencito, David, se levanta y sobre todo lo que dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿En el nombre de quién iba David? En el nombre del Señor. Su confianza no estaba en el ejército, su confianza no estaba en la protección del rey, su confianza no estaba en su armadura poderosa, su confianza no estaba en la espada, ni siquiera llevaba espada, llevaba una onda solamente. Su confianza no estaba en ninguna fortaleza humana, su confianza estaba en aquel que iba con él, en el que va con él. David no era una fe a ciegas. David había comprobado que el Señor siempre estaba con él. Dice el versículo 34 al 37, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era siervo de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba el león cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo llevaba a su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David veía la bronca, ahorita nos decía nuestro pastor, la bronca no era nada más con el pueblo, era con aquel que venía representando, que venía de frente del pueblo, que era el Señor, es el pueblo de Dios. Dice, y este varón, dice, se ha levantado en contra
ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David estaba seguro de quién iba con él. David no dudaba que el Señor lo había librado en otras ocasiones. ¿Cuánto más ahora? Porque él estaba haciéndole frente a aquel que venía en contra del pueblo de Dios. El Señor me ha librado. Pablo en sus cartas utiliza metáforas muy hermosas, igual que Jesús. Siempre fueron muy prácticos, igual que el Señor Jesús. Siempre hablaban de una manera muy práctica para que pudiésemos entenderlo. Y Pablo regularmente habla de la vida cristiana como una guerra espiritual, y al mismo tiempo identifica al cristiano como un soldado. Y hoy vamos a ver cómo fue que David se enfrentó a ese gigante. Nuestro tema, si gusta el que está apuntando, lo titulamos Poniéndonos la armadura. Poniéndonos la armadura. Para enfrentar esos gigantes cotidianos, para enfrentar esos problemas que se viven diariamente, tenemos que enfrentarlos y necesitamos ponernos la armadura. Así como David reconoció que no era con fuerza ni con espada, sino con el poder de Dios. Efesios capítulo 6. Versículos 10 al 18. Efesios 6:10. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a analizar este texto que también es muy conocido, acerca de la armadura de Dios. Vamos a desglosarlo parte por parte. Vemos, comienza el versículo 10 diciéndonos: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El contexto de la carta de los Efesios, Pablo está escribiendo y se puede decir que la podemos dividir en tres partes. La primera parte, una instrucción doctrinal de Pablo, donde habla a los Efesios y les hace ver que necesitan un fundamento firme, que es Cristo Jesús. ¿Cómo deben edificar sobre Cristo Jesús? Después viene una aplicación práctica. Viene la aplicación práctica de lo que les había dicho Pablo, aplicando cada uno de esos principios. Y en el capítulo 6 comienza aquí diciéndoles: bueno, ya les dije la enseñanza, ya les di la palabra, ya les dije la aplicación práctica. Ahora, por lo demás, ¿qué es por lo demás? No por las cosas que se refiere a la práctica de la vida cristiana, se refiere
a lo espiritual. Si por lo demás ahora, fortaleceos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora Pablo cambia a un ámbito espiritual y les dice ahora, en este sentido, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, la palabra fortaleceos, en otra versión dice fortalécete en el Señor, y en otra dice llenaos del poder del Señor. ¿Cuál es ese poder del Señor? El Espíritu Santo. La palabra griega para fortaleceos es endumao, que implica un esfuerzo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, vimos que para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, limpiarnos, pedirle al Señor que llene nuestro ser completo. Pero eso se logra a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Nosotros tenemos que buscar ser llenos del poder del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos de ese Espíritu? Ya vimos, a través del arrepentimiento, a través de pedir perdón por aquello que estamos haciendo mal. Y vemos que aquí que lo primero que nos establece Pablo en este versículo es que nos invita, dice, no te fortalezcas, no creas que tu fuerza es más que suficiente, no creas que tu capacidad lo es todo, no creas que porque ya sabes cómo hacer las cosas, porque llevas años haciéndolas, ya eres experto en eso. No confíes en eso. No confíes en tu habilidad, no confíes en tu pericia, no confíes en tu experiencia. Confía en el Señor, fortalécete en el Señor. Que tu fuerza, tu dependencia no esté en ti, esté en el Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor, dice Pablo. David sabía que no iba solo a enfrentar al gigante. Si David hubiera pensado por un instante que era solamente él contra ese monstruote, estoy seguro que al igual que cualquiera de nosotros, al igual que cualquiera del pueblo de Israel, no da el paso para adelante y no dice, yo voy. ¿Por qué fue David? Porque sabía que Dios estaba con él. No confíes en ti, confía en el que va contigo, confía en el que está en ti, fortalécete en su poder, sé lleno del Espíritu Santo. Y retomo el punto. Para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos vaciarnos. Si ya estamos llenos de intelecto, si ya estamos llenos de nuestras capacidades, si ya estamos llenos de pecado incluso, necesitamos vaciarnos para ser llenos por el poder del Espíritu. Sé lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos previene Pablo aquí que para esta lucha cotidiana que tenemos con cualquier gigante, con cualquier problema, tenemos que vestir esta armadura. No es una sugerencia, no es una sugerencia. Porque precisamente por no vestir esta armadura hay tantos cristianos más que cristianos. Por eso es que por no estar fortalecidos con el Señor, por no vestir esta armadura cotidianamente, hay veces que vivimos en fracaso, en derrotas, que vemos que no podemos salir adelante en muchas cosas. No es una sugerencia, dice Pablo. Vístanse con toda la armadura de Dios.
¿Por qué necesitamos vestirnos? Tengo aquí. Al hablarnos de esto, nos está hablando de que tenemos que estar preparados. Vístete de toda la armadura. Un soldado no sale al campo sin su armadura. Si no está preparado, si no está listo para la batalla. No vas a salir a enfrentarte si no llevas lo necesario. Como dice el dicho, no puedes ir a la guerra sin fusil, ¿no? Si sabes que vas a enfrentarte a un enemigo que viene con armas, sabes que tienes que prepararte también tú. Es lo que está diciendo aquí Pablo. No es una manera de sugerencia, sino dice, vístanse de esa armadura. Vístanse de la armadura de Dios. Es indispensable para estar firmes. Es indispensable que estemos llenos del Espíritu Santo para enfrentar nuestra lucha cotidiana. ¿Para qué? Para que cuando venga ese problema, sea cual sea el nombre, sea Goliat, el nombre del problema, sean las finanzas, sea el matrimonio, sea cualquiera que sea el problema que se presente en tu familia, tú estés firme, seguro, inamovible. Esta palabra firme quiere decir levantar, permanecer, preservar. Es una firmeza que nos da el Señor. Ya habíamos visto hace unos domingos acerca de la preservación de los santos. Acerca de la preservación de los santos. Dice, Él es el que nos levanta, Él es el que nos hace permanecer, Él es el que nos hace prevalecer y perseverar. Él es el que nos permite y nos ayuda a estar de pie. Esto es un resultado de vestirnos de la armadura de Dios. Ojo, aquí todavía Pablo no nos habla cuál es la armadura de Dios, todavía no nos dice la armadura de Dios, pero nos está haciendo hincapié en que tengamos presente que tenemos que vestirnos de esa armadura. Tenemos que vestirnos de esa armadura. Ya desde antes Pablo lo está poniendo porque es prioridad. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es nuestra lucha. Ya en muchas ocasiones nos ha hablado el Señor a través de nuestro pastor acerca de lo que dice este texto, ¿no? La doble negación. Si no tenemos lucha contra sangre y carne, y quiere decir que sí tenemos lucha contra sangre y carne. Es un término judío o una forma judía de decir algo. Yo aquí tengo un ejemplo, es una doble negación para afirmar dos hechos diferentes. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando viene el ángel con José y le dicen que no va, que el hijo que está esperando María es del Señor, del Espíritu Santo, fue concebido? Dice, no la rechaces. Y dice, y no conoció José a su esposa hasta que dio a luz. Entonces José no la conoció. Que dice, no conoció José a su esposa hasta que dio a luz. Sí la conoció, pero hasta que dio a luz. Son dos hechos confirmados a través de una doble negación. Es igual a lo que está hablando aquí Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Sí tenemos lucha también contra carne y sangre. Eso ya no se me quedó claro, espero. Dice, la Biblia no se contradice. Tenemos lucha principalmente contra nuestra carne. Es un enemigo acérrimo que, como mencionábamos un ratito, si tú lo dejas, te va a hacer pedazos. Y yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, yo, Aldo, soy el peor enemigo. Los deseos que hay en Aldo son los enemigos de lo que la palabra de Dios me habla muchas veces. Es una confrontación
implacable entre mi carne y mi espíritu constantemente. Una lucha encarnizada. Por eso es importante que nos llenemos del Espíritu Santo. Si yo me lleno del Espíritu Santo, hago menguar la carne. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ya desde ahí ya le estás sentando un golpe a tu carne. Ya desde ahí tú ya le estás menguando la carne para que crezca tu espíritu. La palabra que aquí nos habla de huestes, es una palabra que describe un ejército. Un ejército. Satanás es muy inteligente y tiene a su cargo millones de seres espirituales que todos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Llevan trabajando con el ser humano miles de años. Saben cómo piensa el hombre, no porque se metan en sus pensamientos, sino porque conocen cómo actúa el hombre bajo ciertas circunstancias. Sabe cuál es el lado más flaco de cada uno, porque ve cómo es tu comportamiento. Sabe por dónde llegarte, cuál es tu lado más flaco, cuál es la parte que no te has protegido. Ahorita incluso a manera de despectiva le decimos el león chimuelo, ¿no? El vencido, que no puede tocarnos, pero no se da por vencido, mis hermanos. Dice que Él está ahí, como león rugiente. Él no ceja en su empeño. Cualquier descuido de nuestra parte también la va a aprovechar. Si tú descuidas tu vida espiritual, lo va a aprovechar. Si tú descuidas a tus hijos, lo va a aprovechar. Si descuidas la relación en tu matrimonio, lo va a aprovechar. Todo lo va a aprovechar. Porque Él está para eso. Esa es su chamba y lo hace muy bien. Dice un dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque lo lleva practicando mucho tiempo. Pero veíamos que si nuestra carne es también nuestro enemigo, ¿cuál enemigo será mayor? ¿Satanás o mi carne? Es mi carne. Imagínense que están 5 soldados metidos en un búnker, en un cuarto de metal, y un enemigo acérrimo está afuera tirándoles con todo, pero ellos están cubiertos. Y desde ahí se están defendiendo. Pero de repente uno de ellos adentro los traiciona. Acaba con los que están ahí. Así es tu carne. Tú puedes estar muy al pendiente de lo que está afuera, de lo que está sucediendo afuera, pero si te descuidas adentro, te acaba. El traidor es el peor de los enemigos. Y mi traidor tiene mi nombre. Por eso es el que más tengo que cuidar. Es el que más pendiente tengo que estar. El traidor en el búnker. Entonces ya vimos que para esta lucha es necesario tener la armadura. Nos está hablando Pablo: no confíes en ti, confía en el poder de Dios y ponte la armadura. Y comienza, y dice también el versículo 13: por tanto, toma la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, para que después de toda la situación que enfrentes, permanezcas firme, permanezcas de pie.
es una consecuencia de tener la armadura del Señor. Es una consecuencia de vivir llenos del Espíritu Santo. Que cuando venga el problema, después de enfrentarlo, tú vas a permanecer de pie. No te va a derrotar. No va a acabar contigo el problema, no va a acabar contigo la situación. Vas a permanecer de pie. Versículo 14. Comienza Pablo a decirnos cuál es la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primero dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la armadura del soldado, de un soldado, en la época de Jesús, los soldados que tenemos como ejemplo son los soldados romanos. Usaban un cinturón donde blandían la espada, donde estaba su espada, donde estaba también una daga. Era su cinturón. Dice aquí, ciñete vuestros lomos con la verdad. Encontramos que el cinturón era para fajarse, para ceñirse. Ceñirse quiere decir fajarse. Ahora que está de moda, pues tristemente por la muerte de Chespirito, ¿no? Pasaron otra vez las películas de Chespirito una y otra vez por todos lados, y yo vi una película que se llama El Chanfle, si lo han visto. Y la historia habla de un hombre, la de un aguador que es muy honesto, es una persona íntegra, intachable, y cualquier cosa que se haga mal, dice, no, las cosas tienen que ser derechas. Y cuando su esposa le dice, oye, ¿sabes qué? Lo bueno es que la cajera no se fijó y no me compró los zapatos. Si tú te diste cuenta, sí me di cuenta. ¿Qué hace este cuate? Siempre que hacía lo que hacía, se apagaba. Siempre que iba a hacer algo correcto, se apagaba. Iba y hablaba con la ciudad. Fájate con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Juan 14:6, no lo lean, yo lo sabemos. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. También Juan 8:31-32 dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cíñete con la verdad. La semana pasada y antepasada, Juanito y Nico nos hablaban acerca de que tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Jesús, de que no tenemos que apartarnos de la derecha a la izquierda, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Fuera de Cristo no tenemos nada, no hay nada. Fuera de la enseñanza de Jesús, fuera de su palabra, fuera de su doctrina, no hay nada. Lo primero con lo que empieza Pablo es con esto, mis hermanos. Cíñete con la verdad. Que no haya más en tu vida más allá de Cristo. También dice ahí en el mismo versículo, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es el armazón que protegía todo el pecho, todo el tórax del soldado para resguardar sus órganos vitales: corazón, hígado, riñones, pulmones, todo lo que protegía al soldado en los órganos donde podían matarle, asestarle un golpe de muerte. La coraza lo protegía. Podían sobrevivir con una flecha en la pierna, podían sobrevivir con una flecha en los brazos,
con una herida en las extremidades, pero si la herida era en un órgano vital, era prácticamente la muerte. Por eso se protegían con la coraza, y dice aquí: protégete, vístete con la coraza de justicia. La coraza de justicia. La palabra justicia del griego dikaiosune, nada de complicada la palabra, pero nos habla también de justificación. Fíjense nada más que preciosidad, justificación, porque la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Nadie es justo por sí mismo. Sin embargo, también la palabra nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que nosotros fuimos justificados delante de Dios. Esto nos representa a nosotros que debemos confiar en aquel que nos justificó y en la justificación que tenemos. Por eso no hay ataque que pueda hacernos daño cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados. Que hemos sido perdonados, mis hermanos. Que nuestros pecados fueron borrados, que fueron desaparecidos. Y dice la palabra de Dios: nunca más me acordaré de ellos. Nunca más me acordaré de ellos. Tus pecados fueron perdonados. Es saber que aunque caigamos, si llegamos a caer, tenemos la esperanza de ir con el Padre y pedir perdón nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Dice: porque abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y cada vez que tú y yo tengamos la necesidad, podemos ir y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Vístate con la coraza de justicia. Versículo 15. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias que usaba el soldado romano en los tiempos de Jesús tenían unas como espigas de metal, unas como puntitas metálicas, algo así como los tacos de fútbol americano. ¿Sí han visto los tacos de los zapatos de los jugadores de fútbol americano? Son como puntitos metálicos. Y este era con los propósitos. Uno era como manera una arma ofensiva también, pero más importante, esas puntas metálicas servían al soldado para afianzarse en cualquier terreno. Donde quiera que tuviera que pelear, que ir, el soldado iba a estar bien afianzado al suelo, firme. Esto nos habla a nosotros de nuestros pies, ¿no? Nuestros pies tienen que estar siempre listos. Nuestros pies tienen que estar dispuestos. Nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Dice: calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio. Vamos a leer Isaías 52:7, por favor. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, dice, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de aquellos que están dispuestos a predicar donde sea la palabra de Dios. Se acerca ya el tiempo de Navidad, de estas épocas tan propicias, tan aptas y tan idóneas para poder hablarle a la gente acerca de que Cristo sí vino a nacer, pero vino a nacer en los corazones de la gente. Independientemente del día, es una gran oportunidad para hablarles hoy a las personas del Rey que reina, el Dios Todopoderoso. Pero dice que tenemos que estar con nuestras sandalitas dispuestas, con nuestros pies dispuestos para que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, vayas en el camión y Dios te dice, predícale, háblale, lo hagas, para que vayas en la calle, en la fila de las tortillas, en la cola del mandado, en el súper, donde sea que el Señor te ponga una persona, en el taxi, donde sea que el Señor te ponga una persona, tú le prediques el Evangelio. Cálcense los pies con el apresto del Evangelio de paz. Nos dice el Señor. Hermosos son los pies del que está siempre dispuesto para predicar su palabra. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. A cada rato, en cualquier momento, Satanás va a querer hacerte caer, va a querer hacerte tropezar. Veíamos en el tema de la ofensa hace unas semanas cómo nada más con una mirada se volteó y me vio, con una frase de seguro lo dijo por mí, con una actitud me ignoró. Cualquier cosa es aprovechada por aquel para mandarte un dardo a tu cabeza y hacernos caer en la trampa. Y hay veces que caemos pero fácil y redonditos, sin meter las manos, porque no estamos atentos, porque no estamos preparados, porque no estamos alertas, porque somos el soldado que se está durmiendo. Y que estamos puestos para velar, para ver a qué horas viene el enemigo y no, ya nos quedamos dormidos, ya nos despertamos cuando está la bronca encima, cuando el enemigo ya está sobre nosotros, cuando el conflicto ya está ahí. Dice que debemos utilizar el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego. Esa confianza, esa seguridad en Cristo nuestro Señor, en la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. Porque si sabemos que Dios no cambia, que Dios no va a cambiar su manera de actuar, su manera de ser hacia nosotros, y que si una vez fue fiel, siempre va a ser fiel. Yo tengo que confiar en que mi Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios sigue estando ahí conmigo. O sea, aunque yo no vea, aunque yo no pueda ver cómo me va a ayudar, cómo me va a sacar esta situación adelante, cómo
¿cómo voy a lograr solventarlo? O a pesar de todo eso, yo tengo que tener la confianza, la firmeza, decir, mi Dios estuvo ahí, así como David decía, Dios me liberó del oso, de las garras del oso, Dios me liberó de las garras del león. Hoy está ese gigante allí enfrente. Yo sé que Dios va a estar conmigo también. No es una fe a ciegas. No es voy a dar el paso a ver si Dios me agarra. No, yo sé que Dios me va a agarrar, porque ya me ha sostenido en los momentos. Porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha estado ahí. Cuando yo lo he necesitado, ahí ha estado el Señor. Me ha levantado. Dice 7 veces caerá, 6 veces caerá el justo y aún 7 será levantado. Porque te lo mereces, no, porque Dios es fiel. Es fiel a Él, es fiel a su palabra. Y si no te ha dejado en otro tiempo de aflicción, ten por seguro que tampoco en este tiempo de aflicción te va a dejar. Que Él va contigo, que Él está contigo. Toma el escudo de la fe y cuando Satanás te diga, vas a caer, tú dile, no, porque mi Señor está conmigo. Te van a correr del trabajo, mi Señor está conmigo. Tu matrimonio se acabó, mi Señor está conmigo y está en mi matrimonio. Apaga los dardos de fuego con el escudo de la fe. Una fe que viene de la experiencia misma, no solamente de las emociones, no solamente del sentimentalismo, sino de la seguridad de lo que ha hecho el Señor. Una fe por la experiencia, por la palabra de Dios. Proverbios 35. Dice, cuando estemos ahí, amén. Toda la palabra es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, dependiendo del Señor, soportando en el Señor. Pero ¿se acuerdan de cómo empezó Pablo diciendo tienes que ser lleno del Espíritu Santo? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder esperar en el Señor pacientemente. Veamos la importancia de por qué Pablo nos habla desde el principio. Fortalécete en el Señor, no confíes en ti, confía en sus fuerzas, llénate de su poder. Porque cuando venga la aflicción, vas a necesitar ese poder para esperar, para clamar a Dios. Cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, cualquier situación me hace tambalear. Pero cuando viene el Espíritu, cuando el Espíritu Santo llena mi vida, está en mi vida constantemente ahí, hablándome, diciéndome, contrarrestando los dardos del fuego del maligno. Hay un testimonio de una muchacha que, siendo cristiana, dice el ejemplo que era la mejor cristiana, pero llega un momento de aflicción a su vida y se va hasta el otro lado, en el extremo, cae en una depresión tremenda y está a punto de quitarse la vida. Y da testimonio esta mujer de que cuando ya está a punto de quitarse la vida, una voz le dice, mátate, mátate.
ya esta vida no tiene sentido. Pero el Señor dice, no va a dejar que ninguno se escape de su mano. Llega también una voz que le dice, no hagas caso, tú eres una hija de Dios, levántate, levántate. Y esta mujer se levantó para establecer un ministerio grande. Pero tenemos que confiar en la palabra del Señor. Y cuando viene el dardo de fuego, también la palabra está ahí, la confianza en lo que dice el Señor. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No he visto un justo desamparado y su descendencia que bendiga el pan. Levantarán alas como el águila, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, los que esperan en el Señor. Apaga los labios. Versículo 17. Ponte el casco, el yelmo, dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, ya lo dije, ese era el casco del soldado. ¿Para qué sirve un casco? Para proteger la cabeza, obviamente. Dice, aquí en la cabeza se libra la lucha terriblemente. Porque es cuando la palabra de Dios nos habla que en el corazón, que los malos pensamientos vienen del corazón del hombre, nos está hablando de la mente de la persona. Aquí en la cabeza está la lucha, constantemente. Pero fíjate qué ilustración nos da. Dice que tomemos el yelmo de ¿qué? De la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Por qué nos dirá esto del yelmo de la salvación? Hoy en día, pues no sé qué porcentaje de los cristianos creen que la salvación se pierde, y otros tantos como nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y esto nos lo está confirmando. Esta palabra confirma esto precisamente. ¿Cómo voy a proteger mi cabeza? Dice, protege tus pensamientos con la seguridad de la salvación que Cristo te ha dado. Que no te haga dudar absolutamente nada que tú eres un hijo de Dios, que tú has sido rescatado, que tú has sido llamado y que ahora le perteneces al Señor. Que nada te haga dudar. Toma el yelmo de la salvación. Que nada, ningún tipo de comentario, ningún tipo de enseñanza que se levante te haga dudar que tú eres un hijo de Dios. Ahorita lo decía nuestro pastor también. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? Jehová salva. Entonces cuando tú le dices a una persona, cree en el Señor Jesucristo, cree que Jehová salva. Ah, sí, yo creo que Jehová, yo creo en Jesús, yo creo que Jehová salva, pero no tengo salvación. Es una contradicción inmediatamente desde ahí. Si yo creo que Cristo me rescató, me libró, me perdonó, que Él murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, ¿sí? Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que tener esa seguridad firme en mi vida. Si yo creo en Jesús, yo creo que Jehová salva, yo creo que el Señor salva, y nada ni nadie me debe de mover de ahí. Y ojo, ya hablamos una y otra vez acerca de esto. No es un permiso para, que ya me salvó el Señor, me voy a pecar, no. Porque el que es verdaderamente salvo rechaza el pecado contundentemente.
va a buscar no pecar. No es una justificación para el pecado, no es un permiso. Es porque el Señor me ha salvado, ahora yo voy a buscar honrarle y obedecerle. Pero yo tengo que estar bien seguro. Por eso dice, ponte el yelmo de la salvación, que nada dañe tu cabecita, ningún pensamiento, ninguna enseñanza, ningún tipo de comentario te haga dudar de que tú eres un hijo de Dios. Protege tus pensamientos sabiendo que el Señor te ha rescatado. Dice, y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. La espada es el arma letal para contrarrestar ataques. Es el arma que utilizamos también para romper ataduras, para romper cadenas de opresión. Perdón, olvidaba antes de pasar al tema de la palabra. Quiero que apunte ahí un texto que es Salmo 62:2 con respecto a la salvación del Señor. Salmo 62:2. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Vamos a leer desde el 1. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, o sea, está afianzada mi alma en Dios. De Él viene, ¿qué? Mi salvación. ¿De quién viene? De Dios. Él solamente es mi roca, Cristo es la roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Él es nuestra roca y en Él está nuestra seguridad. Y ahora sí dice, también la espada, toma la espada. Hebreos 4:12 ya lo sabemos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma poderosa con la cual el Señor derrotó a Satanás cuando fue llevado al desierto y Satanás lo tentó. Le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Y el Señor lo confrontó con la palabra, y Satanás lo confrontó, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor lo confrontó con la palabra una y otra vez. La palabra te va a dar victoria. La palabra te va a dar victoria. Es el arma para atacar. Viene el dardo de fuego, lo apagas con la fe y le sacas la espada. El Señor dice, así dice la palabra del Señor. La palabra. Pero para poder usarla, tenemos que conocerla. ¿Cómo me voy a acordar de aquello que nunca he leído en mi vida? ¿Se acuerdan de la película La espada en la piedra? De Arturo y la mesa. Cuando el niño saca la espada de la piedra, ¿cómo agarra la espada? Se va para atrás. Nunca habla de una espada, ¿sabes? Es demasiado el peso. David mismo, cuando le pusieron todo el armazón, dice, pues, espérame, pues, no puedo ni caminar con todo esto, porque nunca lo he practicado. Tenemos que conocer cómo funciona esta espada. Así como un gladiador, un soldado tiene que conocer el peso de su espada,
cómo utilizarla. Ser diestro en el uso de la espada. Porque viene uno que sepa usarla mejor que tú. Viene un testigo de Jehová que se la aprenden de memoria y nada más les das tantita entrada y te sueltan espadazos. Y si no estás bien firme en lo que dice la palabra, te hace dudar, te hace tambalear. Por eso es importante saber utilizar la espada, pero para poder utilizarla hay que conocerla. Hay que meternos en la lectura de la palabra. Hay que, dice el Señor Jesús, escudriñe las Escrituras. Métete a buscar a profundidad las riquezas que hay en la palabra de Dios para tu vida. Escudriña las Escrituras. De nada te sirve solamente estarte defendiendo y defendiendo y defendiendo. La espada es para atacar. Ahí mismo en la película de Troya, cuando están atacando Troya, se levanta un hombre también enorme y está acabando con los troyanos. Y entonces viene Héctor, el defensor de Troya, y comienzan a pelear. Pero el otro cuate está grandote y fuerte, le mete un mazazo y con el escudo lo detiene y lo bota por allá, y le vuelve a dar otro y lo vuelve a botar por allá. Y está aquel nada más defendiéndose y defendiéndose, pero en cuanto que él se descuida, le mete la espada o la lanza, no me acuerdo qué era. Ataca. Para eso es la espada, para eso es la palabra. Cuando tú conoces la espada que el Señor te ha dado, cada vez que enfrentes el problema, tú vas a poder usar esa espada. El Señor dice aquí, el Señor dice acá, y el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice. Un golpe contundente para vencer a cualquier gigante. Y versículo 18, dice, vamos a ver cómo nos vestimos de esa armadura. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. ¿Cuál es la clave para vestirnos de la armadura? La oración. Orando en todo tiempo. La oración es indispensable. Cada día por la mañana en mi comunión con el Señor, orando en todo tiempo. Y dice, ojo con esto, orando unos por otros. Orando unos por otros. Porque yo también voy a ayudar a que tú seas fortalecido. ¿Qué es lo que hicimos ahorita en oración? ¿Qué es lo que hicimos en esto hace un ratito? Orar e interceder por nuestras hermanas para que sean fortalecidas. No porque seamos hijos de Dios, ya tenemos puesta esta armadura de manera automática o de manera mecánica, ya soy un hijo de Dios, ya siempre voy a traer puesta esta armadura. No, es algo que tenemos que hacer personalmente y cotidianamente, día con día. Decíamos un ratito, es triste que los cristianos vivamos circunstancias o cosas por la falta de conocimiento. Dice, mi pueblo pereció porque faltó conocimiento. Y cuando se nos habla, dice, no lo queremos aceptar, lo rechazamos. Tenemos que entender, mis hermanos, que esta figura, esta metáfora de la armadura es para que nosotros estemos listos todo el día, todos los días. Que desde que nos levantemos, nos pongamos a orar, a interceder, a clamar a Dios,
Miren que esta palabra fue para mí porque si algo que me ha costado mucho últimamente es este tema de la oración. Me ha costado mucho trabajo. Pero el Señor me dijo, tienes que levantarte. ¿Quieres ver victorias en tu vida? Vencer cada problema que se presente, tienes que levantarte. Si no hay oración en nuestra vida, no hay fortaleza, no hay dependencia de Dios, no hay llenura del Espíritu Santo. Y si no hay nada de esto, cuando venga el gigante, nos va a hacer pedazos. Llámese como se llame. No tenemos que vivir en fracasos cuando tenemos las herramientas. Cuando Cristo ya venció, nos ha dado las herramientas para vivir en victoria. No es nada más la responsabilidad de José Luis o de los que estamos al frente orar por la iglesia. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es personal. Nosotros oramos por las familias, pero qué mejor que tú como padre te levantes y ores por tu familia, que tú como hijo te levantes y ores por tus papás, por su matrimonio, por su relación, que juntos en familia puedan orar y clamar a Dios por la situación económica de la familia. No es de manera automática, tenemos que buscarla cotidianamente. Y bueno, creo que está por demás, pero por si acaso, es una metáfora la armadura de Dios. No es de que, Señor, y yo en este momento me pongo el casco, y ahorita me estoy poniendo el cinturón, Señor, para salir bien pagado, y ahorita me voy a poner. No, es una metáfora que nos habla de estar listos. De que para cualquier contingencia, por donde te llegue el ataque del enemigo, tú estés preparado. Te llegue por un lado, por otro, tú ya estás atento y estás observando cómo está la circunstancia, cómo viene la situación, y no te vas a dejar sorprender. De eso nos habla la armadura de Dios, de estar listos, y por eso la oración juega un papel fundamental. Y ojo, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. No dice de una parte de la armadura de Dios. Porque de poco te va a servir. Sí, yo tengo mucha fe en el Señor. Yo tengo mucha fe en lo que dice Dios. Pero no estoy seguro si soy salvo. Por ahí te va a agarrar. No, yo estoy muy seguro de que soy salvo, pero no estoy seguro de que Dios me haya llamado a predicar. Por ahí te va a agarrar. Toda la armadura de Dios es indispensable, porque por donde te descuides, el enemigo te agarra. Si nosotros tenemos esta armadura bien puesta diariamente y entendemos cómo funciona, la mejor manera de hacerla funcionar a través de la oración, venga el gigante que venga el problema que venga a tu vida, no importa cómo se llame, saldrá huyendo de ti. Tú vas a tener la victoria y vas a permanecer de ti, y vas a estar firme después de que pase el día malo. Tú vas a permanecer firme. Y así como David enfrentó a su gigante, recuérdale el problema que tu Dios es más poderoso. Recuérdale al problema que tú vas en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre de Cristo Jesús.
Tu Dios es más poderoso que cualquier gigante. Y como dice el grito de batalla de los jóvenes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga.